Desde el abismo fui traicionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego me arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Al renacer del fuego eterno, ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento, soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar, el último dragón. Capítulo 355. Partiendo de nuevo. Después de su visita con Lenny, aún quedaba un último lugar que Ray quería visitar, la habitación de Slivia. Mientras caminaba por los pasillos de la academia, notó lo diferente que era todo ahora. Antes, moverse por ahí resultaba complicado. Los guardias lo detenían a cada paso, pidiéndole identificación o autorización para pasar, y él debía buscar siempre a alguien de alta autoridad que le permitiera continuar. Pero ahora era distinto. El anuncio de su identidad se había extendido por toda la ciudad. Todos sabían quién era Ray. Incluso la gente del pueblo comenzaba a reconocerlo. Los guardias se inclinaban ante él con respeto cada vez que lo veían pasar. «El rey está aquí para verla, señora», anunció un guardia al entrar en la habitación privada de Slivia. Al escuchar esas palabras, Slivia se sobresaltó. Bajó la vista y notó que ya estaba en pijama, lista para dormir en unos minutos. Se había lavado la cara, dejando que todo su maquillaje desapareciera. «Evita que entre ahora mismo», gritó, nerviosa. Pero era demasiado tarde. Ray ya había entrado. «¿Es un mal momento?», preguntó él con su tono tranquilo, observándola de arriba abajo. «Pareces un poco molesta». Slivia se sonrojó. Llevaba una camiseta y pantalones rosados, con pequeños conejitos blancos estampados por todas partes. «¿Puedo sugerirte algo?», comentó Ray, serio pero con humor.
La próxima vez, tal vez deberías tener un diseño más amenazador en tu ropa. Te ayudaría a asustar a tus enemigos mientras duermes. Un conejito solo haría que parecieras comida para tus depredadores. Slivia suspiró. Ray decía cosas extrañas con total naturalidad, pero ya estaba acostumbrada. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó, cruzándose de brazos. Ray le explicó su plan: partir con Jack en un nuevo viaje temprano al amanecer. Al oírlo, Slivia sintió un nudo en el pecho. Trató de ocultarlo, pero por dentro se sentía decepcionada. Ray apenas había regresado, y ya se marchaba otra vez. Ella había trabajado sin descanso para reconstruir la ciudad, para hacer de Avrion un lugar digno de él. Esperaba en el fondo que eso fuera suficiente para que se quedara. «Pareces un poco preocupada», dijo Ray, percibiendo su silencio. «Si ocurre un ataque o me necesitas en una emergencia, envíame un mensaje. Ya sabes que puedo teletransportarme en cualquier momento». «Gracias por esas palabras, Ray», respondió Slivia, forzando una sonrisa. «Ahora me siento mucho mejor». Antes de salir, Ray se detuvo un instante en la puerta. «Has hecho un buen trabajo aquí, Slivia», dijo. «Espero que sigas haciéndolo cuando regrese». Aquellas palabras le calentaron el corazón. Muchos le habían dicho que hacía un buen trabajo. Los ancianos, los capitanes, incluso los ciudadanos, pero nada la había hecho sentir tan valorada como escucharlo de él. Fue la mejor recompensa a todo su esfuerzo. Al día siguiente, Ray ya tenía todo lo necesario guardado en su vacío infinito. Afuera, frente a la entrada de la academia, Jack lo esperaba junto a los altos miembros del ejército de las Alas Rojas. Jack no llevaba mucho equipaje, solo su ropa y su fuerza. Su arma se había quedado atrás. Toda la comida, el agua y los suministros estaban a cargo de Ray. A simple vista, Jack parecía un civil musculoso más que un caballero. «Jack», dijo Harry sonriendo, «te prometo que la próxima vez que me veas seré una persona nueva». Jack lo abrazó con tanta fuerza que Harry pensó que una de sus costillas se había roto. «Slivia», susurró Marta con picardía. «Escuché que Ray fue a tu habitación anoche. Parece que alguien ha crecido». Slivia recordó el momento, las palabras de Ray y cómo la habían hecho sentir. Una pequeña sonrisa se le escapó sin querer. «Lo sabía», rió Marta. «Parece que di en el clavo». «No, lo estás malinterpretando», respondió Slivia nerviosa. Marta se rió. Sabía que Ray era brillante y maduro en muchas cosas, pero completamente torpe en los temas del corazón. Aún así, no podía resistirse a provocarla siempre que tenía la oportunidad. De pronto, el sonido de ruedas chirriantes y pasos metálicos llamó la atención de todos. El carruaje había llegado. Ray subió primero y, antes de entrar, miró una vez más a sus compañeros. «Curen el área de la sombra. Tengan cuidado con el proceso de transformación. Asegúrense de que la ciudad siga creciendo. Y avísenme si necesitan ayuda». Fueron sus únicas palabras antes de cerrar la puerta. El carruaje comenzó a moverse, alejándose lentamente. «Esa fue su forma de decir adiós», dijo Bliss, cruzándose de brazos. «Parece que aún necesita trabajar en sus habilidades sociales», añadió con ironía. «Breve, directo y al grano, como debería ser un líder». Van sonrió. «Ojalá algún día llegue a ser la mitad del hombre que es Ray», dijo con sinceridad. Tenía sus propios objetivos mientras Ray estaba fuera. Gracias al fragmento de cristal divino que le habían dado,
Ahora podía usar sus poderes sin ser detectado por la sombra. Durante años no había podido entrenar su magia con libertad, por miedo a poner en peligro a otros. Pero ahora, por fin, tenía una oportunidad. Justo cuando el grupo estaba a punto de regresar a la academia, notaron a una figura encapuchada acercándose desde la distancia. La persona llevaba ropas finas y una bolsa grande a la espalda. Los miembros de las alas rojas se pusieron en guardia. Era raro. Nadie ajeno a la academia solía acercarse a esa zona, y menos alguien encubierto. Por un instante, todos pensaron que podía ser un enemigo. La figura se detuvo frente a la puerta y, lentamente, se quitó la capucha. Un largo cabello negro brillante cayó sobre sus hombros, revelando un rostro hermoso y sereno. «Estoy aquí para ver a mi bebé», dijo la mujer con voz dulce. «¿Bebé?», repitió Martha, confundida por sus palabras. «Sí», respondió con una sonrisa. «Mi pequeño rayo de sol, Ray Talon». Capítulo 356. Encontrando a Slough. El carruaje había partido con Ray y Jack en su interior, y ahora se dirigían a Slough. El problema era que, según los recuerdos de Jack, su ciudad natal estaba ubicada en el reino Allura, lo que significaba que tendrían que salir nuevamente de su territorio. Aunque ya se habían deshecho de un gremio, Slivia había mencionado que había varios otros gremios contratados para proteger la frontera. Al mismo tiempo, la imagen de Ray comenzaba poco a poco a ser reconocida en el mundo exterior. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que la ciudad en la que vivían estaba llena de gente en la que podía confiar. El imperio seguramente había pagado a alguien en la ciudad para que reuniera la mayor cantidad de información posible sobre lo que estaba ocurriendo. Por eso también habían decidido mantener el equipo pequeño y lleno de personas de confianza para ingresar al continente de las sombras. Ahora mismo, dentro del carruaje, Ray iba disfrazado como una versión más joven de sí mismo, pero con el cabello negro en lugar de rojo. Ya no podía usar su identidad como Ness, porque esa también era demasiado conocida. Afuera, Jack conducía el extraño carruaje. No era uno normal tirado por caballos, sino un vehículo que funcionaba con cristales de bestia y que tenía una rueda circular de control al frente. Al girarla en una dirección, también se movían las ruedas. Era un prototipo y un regalo de Slivia para facilitarles el viaje. La idea era que, si entraban en una ciudad nueva, fingieran ser comerciantes que habían inventado una tecnología novedosa. Cualquiera que viera esa pieza querría tenerla para su ciudad. Esa sería su puerta de entrada a lugares que exigieran identificación, o incluso para ver a alguien de alto poder. De repente, el vehículo se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó Ray, abriendo la puerta lateral. «El problema es que», dijo Jackio, «tampoco sé dónde está Slough». Ray se dio cuenta de que aquel sería un viaje difícil para ambos. Sin embargo, era de esperarse. A los 5 años, Jack había dejado su ciudad natal para estudiar en una escuela, y luego continuó en Avrion. En todo ese tiempo no había regresado ni una sola vez. «¿Recuerdas algo?», preguntó Ray. «Quizá una ciudad o un pueblo cercano». Jack tuvo que pensar mucho, tratando de extraer recuerdos de cuando apenas tenía 5 años. Tras esperar pacientemente, Ray estaba a punto de darse por vencido cuando algo lo golpeó. «Espera», dijo. «No vinieron a tu ciudad cuando tenías 5 años. Conmigo fueron Wilfred y otros 2 caballeros maestros». «Oh, sí, lo recuerdo». Jack se iluminó,
pero su expresión cambió de inmediato. El caballero maestro que vino a mi ciudad natal fue solo uno, y fue Delbert. Jack había estado un curso por encima de Ray, y antes de que se cumpliera la profecía, solo enviaban a un caballero maestro, o incluso caballeros regulares, a reclutar en pueblos y aldeas cercanas. Aun así, pensar en esto le dio a Ray otra idea. Antes de entrar a Avrion, a los estudiantes los enviaban a un pueblo cercano. Allí se les enseñaba sobre el chi, las bestias, la situación del mundo, etc. Por lo general, elegían el pueblo más cercano. El caso de Ray había sido especial, ya que tenía el cabello rojo y lo habían llevado a un pueblo más vigilado. Tras enviar un mensaje a Slivia, logró reunir información. Jack había sido educado en un pequeño pueblo llamado Fawcett. La esperanza era que allí alguien tuviera más información cercana a la ciudad natal de Jack, o que el lugar despertara recuerdos en él. Con un destino en mente, partieron una vez más hacia Fawcett. Volver más allá de la frontera parecía ser más fácil. Estaban encantados de dejar salir a la gente. Sin embargo, al ver la cantidad de guardias estacionados alrededor, supieron que sería un problema regresar. Era algo que Ray tendría que resolver seriamente al volver. Parecía que su pequeña advertencia con los anillos negros no había sido suficiente. Les tomó varios días viajar, incluso con el nuevo vehículo. En el camino, cazaban bestias cada noche para recolectar cristales. Al mismo tiempo, encontraron con suerte algunas bestias de nivel avanzado. Se detuvieron en un par de ciudades con solicitudes pendientes. Recientemente había faltado personal de gremios que aceptara misiones, porque la mayoría de los mejores habían sido contratados como guardias en las fronteras de las Alas Rojas. Eso permitió a Jack completar las misiones más difíciles. Gracias a ellas, lograron obtener 4 cristales avanzados más, lo que elevó el total de Ray hasta el nivel 32. Aumentar su fuerza era casi tan importante como aumentar la de Jack. Siguiendo las indicaciones que les habían dado, finalmente llegaron a un valle de colinas y bosques. Allí, el pueblo donde Jack había pasado la mayor parte de su educación se veía justo adelante. Estaba rodeado de colinas y árboles por todas partes, mientras que el asentamiento descansaba en el centro. Era el primer pueblo que Ray veía sin murallas. En cambio, las colinas parecían actuar como defensas naturales. Solo en un lugar tan apartado de los reinos y fronteras podría prosperar una ciudad así. Todo se sentía tranquilo, el tipo de sitio en el que Ray habría querido quedarse durante su época como dragón. Mirar el lugar le trajo recuerdos, pero, extrañamente, no eran recientes. Su cabeza comenzó a latir de dolor cuando recordó algo de cuando era muy joven, cuando apenas empezaba como un bebé dragón. Habían pasado casi 1000 años desde aquel entonces, pero en esos recuerdos había uno, el de un dragón negro. Capítulo 357. Así es como se hace. Las imágenes en la mente de Ray eran una neblina. Podía recordar fragmentos aquí y allá, pero no lo suficiente como para reconstruir mucho. ¿De verdad solía conocer a un dragón negro?, pensó. Los dragones venían en todo tipo de colores, y esos colores también indicaban su fuerza y su afinidad. La mayoría de los dragones de un color específico solo podían usar cierto elemento. Ray, sin embargo, como el dragón rojo, Zen, podía usar todo tipo de magia. Todas, excepto una. No podía recordar cuál. Esa magia era exclusiva de una raza separada de dragones, incluso antes de la época de Ray.
Jamás había conocido a uno en su vida, o al menos creía no haberlo hecho. Pero la ciudad del valle había refrescado un recuerdo de su juventud, lo que indicaba que quizás sí. «¿Estás bien, Ray?», preguntó Jack, preocupado, porque Ray no había dicho casi nada desde que llegaron. «Sí, este lugar me recuerda algo». Queriendo cambiar de tema, Ray lanzó su propia pregunta. «¿Y tú, Jack? ¿Ver este sitio te refresca la memoria?» Seguían en el carruaje. Jack guiaba el vehículo por el único camino, mientras Ray iba recostado sobre el techo, contemplando el entorno. Era, de verdad, una zona agradable y aislada, cubierta de colinas y de árboles enormes. «Recuerdo haber venido de niño a estudiar aquí», respondió Jack, «pero nada más». Ray nunca había depositado demasiadas esperanzas en la memoria de Jack. Su objetivo real era ver si alguien del pueblo podía recordar algo. Finalmente llegaron a la entrada principal. A diferencia de otras ciudades, no había murallas, solo 2 pequeñas torres de madera, cada una con un guardia, y más vigilantes en la planta baja. «Identificación, por favor», exigió un guardia con voz seca, mano extendida. «Me temo que la perdimos durante un ataque de bestias. Viajábamos con un grupo mercante y quedamos varados. Esperábamos refugiarnos unos días en su ciudad», explicó Ray. «Cuando se fundó el reino de las alas rojas, todos los reinos pusieron en marcha un proceso de nuevo registro. Normalmente solo el reino recién creado emitiría nuevas identificaciones, pero el imperio obligó a todos a empadronar otra vez a sus ciudadanos. Servía para saber quiénes se unirían a las alas rojas y quiénes no. A Ray le parecía increíble el esfuerzo que invertían para deshacerse de las alas rojas, cuando al mismo tiempo parecían hacer la mitad del esfuerzo contra la sombra. «Sin identificación no hay entrada», replicó el guardia. «Oh, no diga eso. Seguro podemos arreglar algo», sonrió Ray, señalando el carruaje de diseño especial. «Como ve, somos comerciantes adinerados». Jack se impresionó. Era la primera vez que veía a Ray hablar con tanta fluidez. ¿Dónde había quedado el bruto que se abriría paso a golpes? Lo que Jack no sabía era que antes de partir, Slivia le había dado a Ray tantas lecciones de socialización como pudo. Le tomó varios intentos, pero, al menos en los escenarios que Slivia había previsto, Ray estaba respondiendo. Él ofreció la mano al guardia con una sonrisa, tal como Slivia le enseñó. Dentro de su palma, Ray había preparado 10 monedas de plata, más o menos un mes de paga para un guardia en un lugar como ese. Un soborno que debería funcionar. «¿Qué pasa con esa sonrisa malvada?», pensó el guardia. «Debe estar planeando un ataque. Todos capturen a los intrusos». 4 guardias rodearon el carruaje y desenvainaron. Jack negó con la cabeza. Sí, la lección de Slivia había obrado maravillas. Pero ella no podía cambiar la expresión de Ray. La sonrisa amistosa le quedaba como una mueca de villano. Sin querer armar un escándalo, Ray alzó las manos y se rindió. Por fortuna, Slivia también lo preparó para este escenario. Si el imperio se enteraba de que alguien de las alas rojas estaba en una ciudad extraña, investigarían. Los guardias escoltaron a Ray, a Jack y al carruaje. Tuvieron un problema. No sabían ponerlo en marcha. Sin caballos, y más pesado que un carruaje normal, no era tan simple. «Puedo ayudar», dijo Jack. «Prometo que no huiré. Si quisiéramos, ya lo habríamos intentado». Le permitieron subir al techo y conducir lentamente, mientras los guardias caminaban a los costados.
La ciudad era de edificios bajos, casi nada superaba los 2 pisos. No era como las urbes a las que estaban acostumbrados. Todo parecía más tranquilo. Aún así, abundaban los puestos de comida y ropa en las calles. La escuela a la que Jack había asistido ya no era una academia de caballeros de Avrion, sino una escuela pública. Sin embargo, alcanzaron a ver a niños practicando esgrima con varios guardias en el exterior. El paso del vehículo causó un revuelo inmediato. Donde quiera que cruzaban, la gente dejaba sus tareas para seguirlo. ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo se mueve? ¿Será magia? Solo la realeza podría pagar algo así. No seas tonto. ¿No ves que llevan las manos atadas? Son prisioneros. Necesito ver al jefe de guardias, dijo Ray con calma. Somos comerciantes. Queremos mostrar nuestra nueva tecnología a los nobles. Quizá inviertan para producirla en masa. En ese momento, un hombre grande y gordo salió desde un lateral y echó a correr. Pasó de largo a los guardias y se plantó frente al carruaje, ojos brillando. ¿Qué es esto? ¡Qué belleza! ¿Quién creó esto? ¿Quién es el dueño?, exclamó. El vehículo pertenece a estos 2 prisioneros, respondió el guardia principal. El hombre gordo se aproximó, sonrió y apretó la mano del guardia, dejándole una moneda de oro. Si son prisioneros, dijo, el vehículo debe ser mercancía confiscada. Me gustaría quitarles este problema de encima. El guardia le devolvió la sonrisa y se inclinó. Será un placer. Bajaron a Jack del control del carruaje. Uno de los hombres del gordo subió y, aunque Jack ya no había cargado el núcleo de bestia, el vehículo aún podía funcionar por un tiempo. ¿Ves, jefe?, murmuró Jack con una sonrisa ladeada. Así es como se soborna a alguien. En la noche el viento habló, tu nombre de sombra susurró, y en mis manos solo quedó el calor que el fuego dejó. Caminar sin saber si el mañana me volverá a ver. Una promesa que olvidé, pero tu voz aún me guía, lo sé. Sé en dónde vayas yo iré, aunque el cielo se caiga también. Si esta historia termina en dolor, que al menos quede este amor. Las alas no vuelan más, pero las cicatrices saben más. Dragón dormido vuelve a soñar, porque el final no es el final. Hasta la próxima.